Muy buenas tardes, ante todo, desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, en donde me encuentro en este momento. Quería expresar mi más sincero reconocimiento y agradecimiento por esta tan maravillosa y noble invitación a participar de este tan importante evento referente al tema la mujer. Mi nombre es profesora Erika Rosenberg y no voy a contar mucho sobre mi vida. Soy solo una mujer que pretende reconocer o hacer reconocer en el mundo los derechos de nosotras, las mujeres, que hasta el tiempo actual han sido y son aún mancillados por las conductas misóginas de muchos hombres. Bueno, ¿cómo he llegado aquí y qué es lo que hago? Eso sí lo diré. Soy escritora, historiadora y soy la biógrafa de Emilie y Oskar Schindler, entre otras personalidades, pero con el tema Schindler me une algo personalmente muy especial. Relataré cómo conocí a Emilie Schindler. Relataré cómo resolví escribir la biografía de ella, primeramente de ella, y luego de su esposo. Ambos salvaron durante la época de la Segunda Guerra Mundial a 1.200 personas, con lo que no digo que han salvado a judíos, lo que digo personas, porque ante todo la realidad es que somos todos seres humanos con los mismos derechos. Conocí a Emilie Schindler en 1990. Mi intención era, en realidad, publicar un libro acerca de las inmigraciones en la Argentina. Argentina es un crisol de razas, ¿no es cierto? Y que comenzó a tener corrientes inmigratorias europeas a partir de los años 1840, 1850, y así sucesivamente. Han venido de todo ángulo geográfico diferentes culturas, religiones, y hemos aprendido de alguna manera a convivir los unos con los otros ampliamente. Bueno, pero no es de eso que os quiero hablar en este momento, sino de un tema muy diferente. Al conocer a Emilie Schindler, yo no conocía en absoluto la historia de su vida, la historia del salvataje en Polonia, de los judíos. Pero, ¿qué sucedía? Tampoco había una película que lo indicaba. La película La lista de Schindler salió recién en el año 1993. Yo diría que por alguna suerte de no mera casualidad, sino de causalidad, llegué a la puerta de Emilie Schindler, que vivía en una pequeña ciudad a 60 kilómetros al sur de Buenos Aires. Una casa sumamente humilde, rodeada de animales, de gatos, lo cual ya me pareció simpático porque yo misma amo a los animales como también amo a los niños, amo a los jóvenes, amo a los ancianos. En realidad amo a los seres humanos. Y al tocar el timbre, me recibe, me abre la puerta, habíamos concretado una entrevista, y cuando penetro en su living, sumamente humilde y modesto, sentí una profunda emoción, no conocida hasta ese momento, la emoción de darme cuenta que había entrado en el túnel del tiempo. Es que existen los túneles del tiempo. Evidentemente sí. Comencé a hacerle preguntas para mi
hipotéticamente libro sobre los inmigrantes en Argentina, pero luego desvió mi atención su historia. A las 3 horas y media de entrevista me comentó: por favor, venga la semana que viene, ahora ya estoy cansada. Obviamente una mujer, una anciana que había llegado a los 84 años, no tenía la misma resistencia de una persona más joven. Con mucho gusto volví a la semana siguiente y así fueron durante los siguientes 11 años. En esos 11 años que acompañé a Emilia Schindler, puedo decirlo con mucho orgullo también, hasta su muerte, obviamente nos hicimos íntimas, nos hicimos amigas, y para mí era algo más que una amiga. Emilia representaba aquella abuela que yo no había podido tener, que el nacionalsocialismo en Alemania me había robado. Entonces, en un momento dado, creo que fue un par de meses más tarde, eso había sido en junio de 1990, tuve la idea de hacerle la propuesta de escribir un libro con su historia. ¿Pero por qué? ¿Porque había salvado judíos? No, estimados, estimadas, en absoluto. Porque había salvado a personas. Se había cometido en forma arremetedora en contra del sistema nazi junto con su esposo y había sido protagonista principal de uno de los salvatajes, no diría más hollywoodenses de la historia, porque Hollywood no le ha dado a ella el lugar, lo relataré en breves momentos, sino yo diría que el más largo, porque el salvataje de Emilia Schindler junto con su esposo, de estos 1.200 judíos, tuvo lugar desde 1939 hasta 1945. Y sí, aquí considero que podría ser parte de un libro de récords, del libro de los récords Guinness. Su historia es muy suculenta, muy aguerrida, sobre todo pensando en un momento en donde el rol de la mujer no tenía para nada que ver con el hecho de pertenecer a una resistencia. ¿Y qué resistencia? Porque su vida estaba plagada día a día de temores de no ser descubierta, que hubiesen hecho los nazis con ella. Pero sin embargo ella no aminoró su marcha y sacó fuerzas aún de ahí no habían. Es por eso que no solamente sentí un gran respeto por ella, no solamente sentí un gran cariño por ella, sentí realmente una pasión incongruente de defender sus derechos, justamente como mujer. Y es por eso que hoy elevo mi palabra de mujer a mujeres. La historia de la película la conocen mayormente todas las personas. Conocemos lo denigrado que está el derecho de la mujer en muchos países del mundo, ya sea por las malas políticas misógenas, ya sea por las instituciones machistas de los hombres, o ya sea por las religiones. Pero de alguna manera yo considero que la historia no la han hecho solamente los hombres, pero si nos ponemos a observar desde el comienzo de la humanidad, Dios es masculino. Jesús, dentro de la religión católica, apostólica. Por otro lado, Moisés, en la religión judía,
también es masculino. Y tomando en cuenta a la religión budista, Buda también era un hombre. Si bien no es una religión el budismo, pero es una filosofía de vida, pero también es un hombre. Y en la religión musulmana, Mahoma también lo es. Con lo que quiero decir que también, hablando del politeísmo de los griegos, el dios Zeus, el dios del Olimpo, también era un masculino. Interesante deducción, mis estimadas, muy interesante. Transcurre la película, mejor dicho, comenzamos con la idea de hacer un libro. En el año 92 estaba listo, pero me resultó casi imposible encontrar un editor interesado en sacar esta biografía. Los motivos eran, y es la historia de una mujer. En el año 93, teniendo yo ya presta mi primera biografía, pero aún solamente con negativas de todo tipo de editorial, recibe Emilie Schindler una invitación de Steven Spielberg para la última escena de la película, que se filmaría en Jerusalén. Es sorprendente, porque Spielberg no había investigado quién era Emilie Schindler. En consecuencia, la termina invitando como a una sobreviviente judía más. Y más abajo la invita inclusive con su propio esposo, que sería Oskar Schindler, porque los Schindler nunca se habían divorciado. Emilie Schindler, más que sorprendida, indignada e irritada, consideró en primer momento no asistir a esa invitación, pero luego lo pensó mejor y me pidió si podía acompañarla. Igual teníamos, de todas formas, 2 pasajes, uno para ella e hipotéticamente para su esposo, que obviamente había fallecido ya en el año 74. Y estamos hablando de 1993, cuando se filmó la película. La acompañé, a Emilie, a Israel. Por eso soy testigo ocular de lo que sucedió delante mío. No lo olvidaré jamás. Llegamos, nos registramos en uno de los mejores hoteles de Jerusalén, el King David, 5 estrellas, todo pago por la producción. Y nadie se había percatado de la presencia de Emilie Schindler. Era un mundo de gente de la producción y un mundo de gente de sobrevivientes que también habían sido invitados. Nos dirigimos a la habitación, luego bajamos. Se nos dio una invitación para asistir a un gala dinner a las 18 horas. Y aún más se nos exigió puntualidad, a pesar de haber viajado 2 días constantes, porque Argentina no es el próximo puesto geográfico de Israel. Bueno, nos dirigimos al gala dinner, presentamos la invitación. Al reverso de la invitación estaba el número de mesa inscripto 83, por lo que consideré que Emilie no tendría uno de los primeros lugares asignados en ese gala dinner. Personalmente me indignó, pero obvié decir palabra. Cuando buscamos nuestra mesa, era efectivamente la última línea de mesas.
prácticamente casi en el último lugar del inmenso espacio en donde se iba a realizar el evento. Nos sentamos a la mesa. Emilie, prácticamente no reconocida por nadie, en forma totalmente anónima. Adelante, en el podio, se sucedían los discursos de diferentes personalidades de Hollywood que una y otra vez repetían no las hazañas de los Schindler y menos de Oskar Schindler, sino las hazañas de la producción en tener interés de gastar tantos millones en filmar la historia de Schindler. Una y otra vez se pasaban uno al otro los honores, una y otra vez, hasta que en un momento dado me dice Emilia en alemán: vamos, por favor, no soporto más. Bueno, tengo que también explicar que yo me veía obligada a traducir del inglés al alemán lo que esta gente en el podio conferenciaba y discurseaba. Cuando nos estamos por levantar, interesantemente, viene de la nada prácticamente. Por eso yo siempre digo, la vida sorprende. Aparece de la nada un señor caminando lentamente apoyado en su bastón, que se para delante nuestro, la mira y le pregunta a la señora Schindler: ¿no es usted la señora Schindler? Y ella, sorprendida, responde: sí, sí soy yo. Entonces él le dice: evidentemente, usted fue nuestra madre, le dice, en un mal alemán, con un acento eslavo, posiblemente polaco. Usted nos salvó la vida, usted era como nuestra madre, usted nos dio chocolate, entre otras cosas. Lágrimas le corrían por las mejillas a este señor. Y él dijo: por favor, no se retire. Yo voy a avisar a los demás comensales que usted también está aquí. Y evidentemente se dio vuelta, seguía apoyado a su bastón, pero ya en forma más ligera, en un paso redoblado, fue mesa por mesa. Y yo escuché en una de las primeras mesas que dijo: la señora del director también está aquí. Lentamente comenzaron a acercarse a Emilie Schindler personas que por su forma y de comportarse me di cuenta que eran sobrevivientes. Hubo lágrimas, hubo sonrisas, hubo abrazos. Yo parada al lado, considerando que ese era el momento de mi amiga, de mi abuela Emilie Schindler. Mi abuelita, o aquella que yo no tuve. Habrían pasado 15, 20 minutos y de repente irrumpió en ese gran recinto Spielberg. Lo reconocí como lo hubiese reconocido cualquiera que en alguna vez lo ve en algún artículo de un diario, de una revista o mismo por la televisión. Fue muy interesante mis pensamientos. Dije: ahora se va a acercar, le pedirá disculpas a Emilie Schindler. Pero nada de eso sucedió. Avanzó unos pasos y quedó parado a 12 o 15 metros de distancia nuestra. Lamentablemente en el 93 no había agentes con cámaras fotográficas. Si no hubiese sacado una foto, me fue imposible. Desde esa distancia observó, sonrió, se tocó lentamente la cabeza
luego se dio vuelta y se marchó. No volvimos a ver de cerca a Spielberg en los 5 días que estuvimos en Jerusalén, nunca más. Siempre lo vimos de lejos, rodeados de sus guardaespaldas. Era imposible llegar a él. Ya luego de esta situación, escribí una carta en inglés diciéndole: estimado señor Spielberg, me presento ante usted, soy la biógrafa de Emilie Schindler y quiero comentarle que la señora que vio usted hoy aquí no es una sobreviviente más, sino es la esposa de la persona de que usted está haciendo una película. Por eso le pido que se disculpe ante ella. Primero por la historia, segundo porque es mujer y tercero por la edad. Pues, estimadas, nunca recibí una mínima respuesta. Llegó el 5.º día, el día de la partida, del regreso, en donde todos muy emocionados se trataban de despedir. Unos minutos antes de abandonar la suite que teníamos en el hotel, pagada por la producción desde ya, golpearon a la puerta. Era un empleado del hotel con un sobre. Y adentro del sobre había una carta de despedida de Spielberg. Pero, señores, nada personal, muy por el contrario. Él en esa carta agradecía al team que había participado de la filmación. La documentación se la he pasado a la maravillosa Edermí Villalba. O sea que yo creo que acompañará a este modesto y humilde video con una historia que relata el olvido y el ignorar a una gran mujer. Para mí eso es violencia de género. No haberla reconocido, no haberla saludado, no haberla respetado históricamente, también es violencia de género. Por eso, para que esto no suceda nunca más, les pido a todas las participantes, y me quiero dirigir también a aquellas que son jovencitas y aquellas pequeñitas que tienen toda la vida por delante, a tratar en lo posible de llevar un proceso de fuerza, de energía, de educación a los hombres, de una forma armónica, de una forma, yo diría, con amor, pero enseñarles que nosotras tenemos un lugar en el mundo. Es muy importante y ese lugar se logra puro y exclusivamente con el respeto. Todos los seres humanos tenemos un derecho a la vida, tenemos un derecho a expresar nuestros sentimientos. No se olviden nunca. Sinceramente y con gran orgullo en mi corazón y en mi alma, me despido de ustedes y les digo hasta muy, muy pronto. Desde aquí, de Buenos Aires, Argentina, Erika Rosenberg.